tardes. Antes iniciaremos la clase de habilidad verbal en la semana 13. ¿Logran escucharme bien? ¿Podría escribir en el chat? Escuchar bien. Pueden comentar en el chat. Esta semana estudiaremos tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora. Nos concentramos en dos preguntas. La pregunta del tema central y por la idea principal. Chat, ¿sí? Pueden escribir una confirmación a través del chat si es que lo van a escuchar bien. Veamos. Las preguntas de tema central y de idea principal se relacionan con el concepto de jerarquía textual. Puesto que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es muy importante garantizar el avance en la comprensión lectora. Por ello, la didáctica de la lectura se sustenta en las formas idóneas que logren una evaluación de la comprensión de textos, siendo los principales tipos de ítems en comprensión lectora los siguientes, que son preguntas clásicas. Normalmente se espera una pregunta por el tema central o por la idea principal, por uno de esos dos, tanto en los textos en español como en los textos en inglés. Veamos el primer tipo, el tema central. Es el asunto global de que trata un texto, es decir, otorga sentido y significado al texto. La forma lingüística del tema central es una frase nominal. Atención, con frase nominal no tiene un verbo conjugado normalmente. Por ejemplo, la delincuencia en Lima. Puede ser breve, ¿no? 4 palabras, o puede ser un poco más extensa. Peligrosa delincuencia en Lima durante el 2024. Vemos que con preposiciones o adjetivos podemos hacer que esta frase nominal sea más grande, es decir, el tema central puede ser más extenso. En inglés, el tema central suele denominarse como subject o topic o theme o chief theme, cualquiera de estos términos. Normalmente topic. What's the main topic? What's the main subject? ¿Cuál es el tema principal? What's the main topic? The text. Mientras que la idea principal es un poco más extensa, puede ser más específica, y en cuanto a la estructura lingüística, la idea principal es una oración y debe tener un verbo conjugado. Por ejemplo, la delincuencia en Lima ha aumentado en el último quinquenio. Vemos el verbo ha aumentado, ¿cierto? Es una idea principal, tiene un verbo conjugado y se remonta también al tema central. ¿Recuerdan el tema central? La delincuencia en Lima, ¿no? Entonces, la delincuencia en Lima, el tema central aparece, solo que de forma más detallada, ha aumentado en el último quinquenio. Debemos tener en cuenta que solo hallando en primer término el tema central podemos reconocer la idea principal. Por ejemplo, si nuestro tema central es la delincuencia en Lima, la idea principal es un poco más específica. La delincuencia en Lima ha aumentado en el último quinquenio. Podemos practicar este ejercicio. Mencione cuál es el tema central y la idea principal del siguiente texto. Vamos a leer el texto. Proponer el tema central y la idea principal en el chat. ¿Okay? Tenemos
podemos escribir nuestras propuestas en el chat. Voy a leer el texto en voz alta. Los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos en zonas geográficas más extensas y en estaciones más largas, contribuyen al riesgo de extinción de al menos 1.660 especies de animales en todo el mundo. ¿Podrán los animales adaptarse a la vida en el Piroceno, edad de fuego? En última instancia, dependerá de dos factores, tiene Gavin Jones, ecólogo del Servicio Forestal del USDA, Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Estudia la evolución animal impulsada por el fuego. En primer lugar, si algunos individuos de una especie son mejores que otros para sobrevivir al fuego y a sus secuelas. En segundo lugar, lo más importante, si estas capacidades se deben a diferencias genéticas que los supervivientes pueden transmitir a su descendencia. A proponer en el chat. Bien, tenemos ya una propuesta. La supervivencia de los animales tras los incendios forestales, ¿no? Si leemos esa estructura propuesta por Natalie, vemos que se trata de el tema central, ¿cierto? No hay un verbo conjugado. La supervivencia de los animales tras los incendios forestales. Ahora, ¿cómo transformaríamos ese tema en la idea principal? Pensemos en un verbo y propongamos la idea principal en el chat. Podríamos tomar la información importante, ¿no? Han causado o contribuyen al riesgo de extinción de muchas especies, ¿no? Que queremos repetir este dato de 1.660 especies de animales. Usar el verbo contribuir o causar en la idea principal. Ahora, veamos el siguiente texto. Luego veremos algunas preguntas, esta vez con opciones. ¿Okay?
leamos el texto en voz alta. Una forma entretenida y amena de educar a los niños es a través de la lectura de cuentos y libros. Es menester inculcar a los más pequeños el hábito de la lectura, ya que leer aporta innumerables beneficios al aprendizaje de toda persona. La lectura ayuda a los niños a desarrollar su imaginación y a aprender sobre el mundo que les rodea. Además, mejora su vocabulario, su riqueza lingüística, su memoria y su concentración, y al aumento de su cultura, beneficiándolos académicamente. También les permite aprender a expresar mejor sus ideas y sentimientos, generando una mayor empatía, para comprender mejor a las otras personas y ser más tolerantes. En la actualidad, muchos se inclinan a pensar que la esencia en la educación de los niños es aprender un segundo idioma, estar al día en los avances tecnológicos, con los ordenadores, los videojuegos, tener un buen nivel en matemáticas, entre otros. Es decir, todo aquello que nos reporte un beneficio inmediato, que nos haga competitivos, y es aquí cuando hay que insistir en incentivar a la lectura. Veamos las preguntas por el tema central y por la idea principal. Tenemos unos minutos.
Bien, entonces el tema central del texto es A, B o C. Podemos responder en el chat. Bien, tenemos ya dos respuestas. La importancia de la lectura en los niños es una frase nominal y la idea central, la relevancia de la lectura, que en otros términos es importancia de la lectura. Esto puede suceder, a veces usamos como idea central algunos sinónimos de las palabras, ¿no? Un sinónimo de importancia es relevancia. La relevancia de la lectura que beneficia el desarrollo cognitivo del niño. Vemos el verbo que beneficia. O también podría ser, ¿no? La lectura beneficia el desarrollo cognitivo del niño. Hay varias formas. En este caso se ha usado un verbo subordinado, ¿no? Que beneficia. Tenemos dos preguntas más, podemos responder en el chat. Bien, respuestas en el chat. Ok, muy bien. Es incompatible aseverar que la educación en los niños actualmente motiva al hábito de la lectura para su beneficio académico. Veamos la siguiente pregunta. ¿Es compatible aseverar? Motiva el hábito de la lectura para su beneficio académico. Veamos el texto nuevamente. Es menester inculcar a los más pequeños el hábito de la lectura. Se aboga por la importancia y en la parte final justamente vemos que en la actualidad no todos se inclinan por motivar la lectura, sino por inscribir a los niños, ¿no? En colegios bilingües, por ejemplo, o ver que ellos estén
entrenados para usar las computadoras, los videojuegos o tener un buen nivel de matemática. Digamos que hay otras prioridades, ¿no? Entonces, es incompatible aseverar que la educación actualmente motiva el hábito. Debería, pero no lo hace. Siguiente, se desprende del texto que el mejoramiento de la memoria y la concentración a partir de la lectura contribuye a una mayor agilidad mental. Visto la parte teórica, ahora veremos los ejercicios del cuadernillo. ¿No? Estamos en la semana 13. Comenzaremos con texto de comprensión lectora. Específicamente en esta oportunidad nos trae ese tipo de pregunta sobre la temática que desarrolla el texto. Página 3. Texto de la página 2, comprensión lectora, página 2 y página 3. Vamos a leer ese texto y responder las preguntas.
Bien, vamos a leer el texto y responder las preguntas. La inestabilidad política que desde hace años afecta al Perú empeoró en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial y gobernar por decreto, lo que constituyó un golpe de Estado fallido. El Congreso destituyó a Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. Miles de manifestantes salieron a las calles en todo el país pidiendo elecciones anticipadas, entre otras reivindicaciones. La respuesta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fue indiscriminada, desproporcionada y brutal. Las fuerzas de seguridad dispararon con fusiles de asalto y armas cortas contra manifestantes y transeúntes desarmados. 50 personas, entre ellas 8 menores de 18 años, murieron, la gran mayoría por heridas de bala. Autoridades gubernamentales insinuaron que los manifestantes eran terroristas, haciendo lo posible para encarcelarlos preventivamente, a la vez que menospreciaban, negaban los abusos, sin tomar medidas para prevenirlos. En algunos casos los fiscales no recogieron evidencias iniciales clave de las violaciones de los derechos humanos, a pesar de que sí existían. En marzo, la fiscal de la Nación creó un grupo especial de fiscales para investigar los casos con sede en Lima. En junio, el ministro de Defensa dijo que 32 militares habían sido sancionados por los hechos ocurridos en Ayacucho, donde 10 personas murieron en las protestas de diciembre, pero tácticamente no dio precisiones sobre las medidas adoptadas, que no serían nocivas. En julio, el Ministerio del Interior dijo a Human Rights Watch que se había sancionado disciplinariamente a miembros de la policía en un solo caso. La investigación sobre la muerte de 2 manifestantes durante las protestas de 2020 en Lima, en las que la policía también hizo uso excesivo de la fuerza, se encontraba estancada. El texto y algunas preguntas podemos marcar. La primera, que nos interesa particularmente más hoy, ¿cuál es la temática del texto? Tema principal y idea central. Escribir en el chat. Respuestas para temática central es letra C. Letra C. La violencia y el abuso relacionado con las protestas en el ámbito político. Sí, porque se hace mención a dos, ¿cierto? 2022 y el 2000. Número 2. En el texto, el vocablo insinuaron denota respuesta, sinónimo de insinuar. Respuestas diferentes. Es letra B, el vocablo, insinuar, afirmar. Veamos aquí. Autoridades gubernamentales insinuaron que los manifestantes eran terroristas, haciendo lo posible para encarcelarlos preventivamente. Encarcelaron. Que el verbo hace referencia a la seguridad que tuvieron las autoridades del gobierno
para acusar a los huelguistas llamándolos de terroristas, ¿no? Esto para poder encarcelarlos. Entonces, confirmaron que había una seguridad en estas acusaciones. 3. Es inconsistente decir que las investigaciones a los policías y militares que reprimieron violentamente a los manifestantes tres b correcto. B. Es inconsistente decir que siguen su curso para identificar a los responsables. Al final del texto se afirma que la investigación del 2020, que es la anterior, está paralizada sin ubicar a los culpables. Es falso, ¿no? Decir que siguen su curso. Número 4. De acuerdo con el texto, se deduce que el ministro de Defensa evitó detallar las sanciones a los militares castigados, ya que 4. Letra E. De acuerdo con el texto, se deduce que el ministro de Defensa evitó detallar las sanciones a los militares castigados, ya que la información encubierta ayudará a que ellos queden impunes. La lectura confirma que el ministro estratégicamente guarda información para que los militares sean exentos de toda culpa, queden impunes. Palabras. 5. Si los fiscales hubieran obtenido evidencias sólidas sobre las violaciones de derechos humanos contra los detenidos, ellos, es decir, ellos se refiere a fiscales, ¿no? Los fiscales. Perfecto. Letra A. Negarían de igual forma el acceso a la justicia para las víctimas. El autor confirma que pese a que hay evidencias genuinas, es decir, reales, los fiscales no las revisan rigurosamente. Pasaremos al texto dialéctico. Texto dialéctico de la página 4. Leer el texto.
Bien, vamos a leer el texto. Bebé que está siendo amamantado tiene una serie de destrezas orales, de estimulación y de enganche para conseguir la leche del pecho. Algo muy distinto a lo que ocurre cuando se alimenta desde un biberón. Así lo indicó el doctor José María Aparicio Arayero, pediatra del Hospital de Gandia, España. El chupón hace que el niño únicamente deba abrir un poco la boca, morder fuerte y absorber la leche sin mucho esfuerzo. La combinación simultánea de ambos métodos de alimentación hace que el recién nacido se confunda y sea incapaz de diferenciar el tipo de succión que debe emplear en cada caso. Como consecuencia, al usar el biberón de forma temporal e intentar posteriormente que el menor vuelva al pecho, éste experimenta una mayor negación. Lo anterior generará un nuevo problema para la madre, quien al no tener una estimulación de su pecho junto con de la situación, irá perdiendo paulatinamente su capacidad de producir leche. Por otra parte, la doctora Lilian Marín Arias, especialista del área de salud materno-infantil de la UCR, señala que su uso también perjudica el desarrollo mandibular y la incorrecta colocación de los dientes. Por ello, la pediatra recomienda que al usar un vasito o una cucharita se logra un mayor aseo de los utensilios y una mejor salud dental. Además, aumenta las probabilidades para que el bebé vuelva al seno materno sin mayores complicaciones. Texto B. La OMS afirma que la leche materna es el alimento ideal para los lactantes y recomienda que sean amamantados exclusivamente durante los primeros 6 meses de vida. Sin embargo, algunas madres tienen problemas para dar el pecho y necesitan complementar la lactancia, quizás durante todo ese periodo. Otras no pueden dar el pecho en absoluto o no lo apetecen o por culpa de sus padres o simplemente miedo al dolor al momento de dar el pecho. Por lo tanto, la alimentación con biberón es una excelente alternativa. En general, cualquiera de los cuidadores puede alimentar al bebé, ya que la alimentación es un momento importante de vinculación. Cuando la lactancia materna no permite que el padre establezca un parentesco con el bebé, el biberón permite que tanto la madre como el padre pasen tiempo con el bebé. De esta manera, si das el biberón, siempre se sabrá exactamente cuánto come el bebé y por lo tanto si recibe o no suficiente comida. Los biberones también son excelentes para almacenar la leche materna. Si te la extraes regularmente, y usarlos para alimentar a tu bebé fuera de casa. Lo más importante es escoger lo que es adecuado para ellos y para el bebé, de forma que éste se sienta saciado y satisfecho, expresó Cristina Arribas, pediatra de la Universidad de Salamanca. Veamos las preguntas. Pero uno, texto dialéctico. El nuevo texto. Los dos textos polemizan en torno a veamos. La respuesta es letra A. El uso del biberón como medio para alimentar al lactante, ¿cierto? El texto A está en contra del uso del biberón y el texto B está a favor. Digamos que ambos tratan este tema. En letra E tenemos la recomendación de la utilización del biberón. Si usamos el término recomendación, ya nos inclinamos por un texto, ¿no? Por el texto B, que es el que recomienda, pero no por el texto A. ¿Okay? Número 2. En el texto A, el antónimo contextual de la palabra paulatinamente es. Veamos dónde
irá perdiendo paulatinamente su capacidad de producir leche la mamá al no amamantar al niño. Número 2, respondió. Número 2, el antónimo contextual. Respuestas, correcto. 2E, paulatinamente, antónimo, vertiginosamente. El término hace referencia al proceso lento de fabricación de leche que pasará a la madre por usar el biberón y evitar la función de amamantarlo. El antónimo sería que el desarrollo de la producción de leche sea rápido, sinónimo de rápido, vertiginoso. Atención con el término antónimos, ¿no? A veces leemos muy rápido y pensamos que es sinónimo, pero pueden preguntarnos por antónimo. 3. Es incompatible sostener con el texto B. Recordemos, el texto B está a favor del uso del biberón. Que las madres prefieren usar el biberón es incompatible. Número 3. B. Aprovechan ese tiempo para realizar otras actividades en el hogar. El texto asegura que existen madres que no darían de mamar al recién nacido por diversos motivos, a saber, el miedo, dolor, problemas, costumbres. Pero no es por una razón de pasar tiempo en lecturas o ejercicios. Tenemos que ceñirnos a la información del texto. Pero 4. Se desprende del texto A. El texto A está en contra del uso del biberón, señalado por la lectora. El uso del biberón. 4. 4. Correcto. Letra B. El biberón ocasionaría problemas con el desarrollo adecuado. Bien, sí. ¿Cuáles serían esos problemas? El área bucodental del bebé, como la mandíbula y los dientes, saldrán dañados, por ejemplo. 5. De acuerdo con el texto B, si los padres se negaran a alimentar al lactante mediante un biberón, el texto B, recuerdan, está a favor del biberón. Respuesta para 5. Muy evitarían formar una conexión cercana de ellos, es decir, entre los padres. Y veremos el texto gráfico de la página 7.
Bien, vamos a leer el texto. Hablamos de estrés hídrico, nos referimos al momento en el que la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado de tiempo dentro de una región. También se puede aplicar cuando su uso se ve restringido debido a su baja calidad. El estrés hídrico proviene de los recursos de agua dulce, en lo que se refiere a cantidad y calidad. Sin duda, el agua en 2050 va a ser un bien todavía más preciado. Las previsiones, por una parte, no son demasiado halagüeñas, ya que 600 millones de personas estarán en riesgo de inundaciones por el deshielo. Además, 900 millones de personas sufrirán estrés hídrico, básicamente el 40% de la población mundial. Por otro lado, los acuíferos también están en peligro. El satélite Grace de la NASA y la Agencia Aeroespacial Alemana han estudiado 27 de ellos y las cifras resultan preocupantes. 21 están perdiendo agua, mientras que un tercio está agotando sus reservas. 8 de ellos están estresados y 5 muy estresados. Todos estos datos manifiestan recién la importancia de la sostenibilidad, suministro adecuado, a la hora de poder acceder a uno de los bienes más preciados. Para el 2050 se predice que 4,8 millones y 5,700 millones de personas vivirán en áreas con estrés hídrico durante al menos un mes al año, frente a los 3,600 millones actuales. Mientras que el número de personas en riesgo de inundaciones aumentará a 1,6 mil millones de 1,1 millones. Tenemos el gráfico. La demanda de agua aumentará un 55%, el agua en el 2050. En comparación, esta demanda ha ido creciendo. En el 2050 seremos esa cantidad de personas que se prevé en el 2017, real, ¿no? 2025, en relación con estrés hídrico, hay un aumento en la producción de estos datos. Veremos las preguntas. Puede ser un poco denso el texto por los números, ¿no? A veces es difícil. En este caso se recomienda elaborar un esquema para recordar, jerarquizar esos datos que son importantes, retenerlos. Y esos datos aparecen tanto en el texto como en el gráfico. Veamos la pregunta 1. El texto mixto básicamente versa sobre ¿cuál es el tema central? Texto mixto. Ver en el chat. Ok, correcto. El estrés hídrico y las proyecciones que aquel generará para el 2050 debido al aumento poblacional. Número 2. En el texto el adjetivo halagüeña tiene el significado de chat, correcto. Favorable. 3. De acuerdo con el texto, es consistente afirmar que el estrés hídrico chat
correcto. B. Disposición de firma hídrico, relación entre la demanda y la oferta. Texto se asevera que el estrés hídrico hace referencia a la situación que se da cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible. Es decir, que la población solicita el uso para sus necesidades y que exista un porcentaje de recursos utilizable. 4. A partir de la información proporcionada en la imagen, se deduce que un porcentaje de la población hacia el 2050 ¿está? Serán los riesgos sanitarios al suministrar el consumo de agua de alta calidad. De acuerdo con la figura, a pesar del estrés hídrico, habrá un grupo que ya no pertenecerá al sector de la población sin acceso al saneamiento básico, el agua potable. Por ello se muestran los emoticones felices. Felices. Veamos 5. Si los datos obtenidos de los acuíferos por la NASA y la Agencia Aeroespacial Alemana fueran resultados muy positivos, entonces el crecimiento poblacional se habría detenido debido a haber tenido iniciativas de cuidar el agua sin perjudicar a las futuras generaciones. El texto menciona varias características de Venus. Letra D. El control del agua seguiría siendo usado de manera irresponsable y deficiente por las personas que quieren satisfacer sus necesidades sin pensar en el que tiene el chat. 5D, correcto. Veremos el texto ¿ves? ¿Ok? Ese texto sobre Venus quedará como en la página 12, página 12. Por unos voy a colocar la traducción en el chat. Bien, la traducción está en el chat.
texto. There is water on Earth, obviously, and large quantities of water ice on Mars and in the other solar system. But astronomers have wondered, is there water on Mercury? There obviously are not lakes and oceans of water on Mercury. We would have detected them from Earth, definitely would have seen them when the various missions to Mercury skimmed past the planet, taking close-up photographs. But does Mercury have water in any form? The conditions on Mercury sure the water out. As Mercury slowly rotates, the side facing the sun experiences extremely high temperatures. At noon, equator, the temperature rises to 700 Kelvin and then drops to just 100 Kelvin at night. Since there is no atmosphere to hold in the temperature, any water on the surface of Mercury boil away quickly and escape into space because of Mercury's gravity and the constantly blowing solar wind. But you might be surprised to know that astronomers have discovered water on Mercury, not liquid water, but deposits of water ice at the planet's poles. This is because there are craters at the north and south poles of Mercury, which are eternally in shadow. The ice in these craters is never warmed by the sun, and so it always remains frozen at the bottom of these craters. Las preguntas número What is the central topic of the passage? ¿Cuál es el tema principal? Texto. Texto en inglés. Dejar sus respuestas en el chat. Bien, respuesta A. The finding of deposits of water ice on Mercury. Descubrimiento de depósitos de agua congelada en Mercury. Number In the passage, the phrase rule the water out means that the water is. En el texto, esta frase significa que el agua es. Después es letra E, eliminada. Descartar el 3. We can infer about Mercury that. Podemos inferir de que. Esta es letra E. The temperature of its poles shifted less than that of the equator. La temperatura en los polos cambia menos que las temperaturas en textual. Número 4. It is incompatible to affirm that the existence of water in plants depends on. Es incompatible afirmar que la existencia de agua en Mercurio depende de. Letra de ground structure. El texto no habla sobre la importancia de la estructura que existe en el agua. Es incompatible. Es un aspecto que no se ha mencionado, entonces. Número 5. If Mercury's north and south poles were exposed directly to the sun's rays, si los polos norte y sur de Mercurio
Verán expuestos directamente a los rayos del sol, ¿qué pasaría? La respuesta es eh, it would be challenging for water served that planet. Sería difícil que el agua se conserve en este planeta. Eh, vamos a dar las claves del texto pendiente, el texto sobre Venus. Chat. Texto 3. Texto 3. Página 100. Las respuestas ya se encuentran en el chat. Nos vemos la próxima semana.